Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de Noticias de Nicaragua, su canal 23? Estamos aquí en el programa conversando con Marielsa Suárez. Muchas gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares. Bueno, y esta semana es muy importante para los nicaragüenses, principalmente los católicos, pero en general para todo el pueblo nicaragüense, porque ya es, además de la religión, es parte de nuestra cultura, como es la tradicional Purísima de la Concepción de María. Vamos a estar hablando sobre el dogma, sobre la tradición, y para eso tenemos al padre Juan R. Carballo, que él es párroco de la iglesia Las Sierritas de Santo Domingo, pero además vicario de la curia, vicario pastoral. Bueno, gracias amigos y amigas, y gracias padre por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarnos, María Elsa, porque esta es una bonita oportunidad para compartir con tu teleaudiencia sobre este tema de la Purísima. Una primera cosa que me gustaría compartir es qué es lo que celebramos, ¿verdad? Porque es importante. Y vamos a ver cómo esta celebración de la iglesia, como tú bien indicabas, ha penetrado en el alma de la cultura nicaragüense. La Iglesia Católica celebra el dogma de la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué significa eso? Que la Virgen María, por haber sido elegida por Dios como Madre de Jesucristo, Dios creó su alma limpia, pura, sin mancha de pecado original. Esto es una reflexión que hace la Iglesia a partir de un texto bíblico que es Lucas capítulo 1 versículo 28, cuando el ángel Gabriel le anuncia a María que va a ser la madre de Jesús, la saluda, ¿verdad? Y eso lo repetimos en el Ave María. Ave María, Dios te salve María. Y le dice, llena eres de gracia. En griego, esta frase se dice keharitomene, que significa la que está llena, la que está plena de la gracia, del favor de Dios. ¿Y eso qué significa? Que entonces, si la Virgen María es llena de gracia, en ella no hubo nada de pecado. Ahora, ¿por qué María goza de este privilegio? Es en razón de su maternidad divina. Esto es el dogma de la Inmaculada Concepción de María, que la Iglesia Católica proclamó en 1854. En Nicaragua, desde los tiempos de la colonia, la presencia de los franciscanos jugó un rol importante, porque sobre todo en León, que era la ciudad junto con Granada más importante de Nicaragua en la colonia, los franciscanos eran muy devotos de la Virgen, pues siguen siendo devotos de la Virgen, y la escuela franciscana, la escuela teológica, era uno de los que propugnaba por este dogma que se declaró en 1854, pero antes, desde 1700, los franciscanos cultivaron el amor y la devoción a la Virgen. Por eso es que en León es la cuna de esta tradición católica, ¿no? Por efecto de la guerra nacional, en 1800 y pico, las celebraciones de la Virgen decayeron. Es en 1857 un sacerdote, Monseñor Giordano Carranza, impulsa la celebración en la víspera de la Inmaculada Concepción, la celebración de la Purísima, en el modo que se va a recoger después en la novena y en la gritería especialmente. Entonces, aquí se da en Nicaragua un fenómeno especial, ese amor a María y ese modo de celebrar en los 9 días previos al 8 de diciembre y en la gritería, la víspera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que celebramos ahora desde muy profundo de nuestro ADN nicaragüense, y los nicaragüenses, como decías tú, también lo han llevado a donde quiera que han ido, ¿verdad? Entonces, ese es el corazón de la celebración. Ahora, ¿cómo lo celebramos los nicaragüenses? Del 28 de noviembre al 6 de diciembre, la novena. El 7 de diciembre, la gritería, que es la víspera. Y el 8, la solemnidad. Ahora, en cada región de Nicaragua, pues tiene su propio modo particular de celebrarla, de las cosas que se comparten, etcétera.
Entonces creo yo pues que son cosas que debemos de tener presente y celebrarlas con mucho amor y mucha devoción. Me imagino, padre, que en 1855, decía, 1800, son años muy duros para Nicaragua, guerra, incluso pues, escasez, supongo yo. Y entonces aquí viene el fervor mariano, ¿verdad? Sí. En oración y eso. Como usted decía, hay sus particularidades porque Granada es diferente a León, absolutamente, y son los dos que iniciaron. Sí, correcto, y son pues modos distintos de celebrar la Purísima en el viejo con la tradicional lavada de la plata y toda la celebración. Hay que recordar que la imagen patronal de Nicaragua es la imagen de la Purísima que está en el Santuario Nacional del Viejo. La imagen que más comúnmente se ha popularizado en la devoción católica nicaragüense es la pintura que le llamamos de Murillo, ¿verdad? Que es la imagen la que más comúnmente nosotros conocemos. Pero la patrona de Nicaragua es la imagen de la Inmaculada en el Viejo, que según dice la tradición la trajo un pariente de Santa Teresa de Ávila, que como el Realejo era un puerto de embarque, él siempre que iba a agarrar el barco para continuar su viaje hacia América del Sur, no podía hacerlo. Entonces finalmente dijo, bueno, creo que esta imagen quiere quedarse aquí en este lugar, y ahí se quedó la imagen que ahora se venera en el Santuario Nacional. Y desde entonces se celebra la lavada de la plata. ¿Qué significa esa lavada que hace? Sí, entiendo que la lavada de la plata, que ahora se realiza el 6 de diciembre, pues es un poco como limpiar todos los exvotos que se hacen a la Virgen. Los exvotos son los regalos que la gente da, desde medallas, jarrones, crucifijos, etcétera. Entonces que se conservan ahí en el santuario, y esa limpieza viene a ser simbólica porque también es un signo de limpieza, de purificación, porque la Virgen María, que no tuvo pecado, es ejemplo, modelo y motivación para el cristiano de luchar contra el pecado, ¿verdad? Y ese es el propósito, y creo que sería el principal fruto de la devoción y festividad mariana de la Purísima, motivarnos a llevar una vida más dispuesta a la gracia de Dios, con un espíritu de amor a Dios y al prójimo. ¿Y cómo se origina, padre, que dan un compartir cuando se reza la novena y después la grita? Bueno, esto varía un poco, ¿verdad? También en algunos lugares es cantarle a la Virgen en los diversos altares, y de ahí surgió también el poder compartir. En algunos lugares no se comparte mucho. Por ejemplo, entiendo que para la gritería chiquita en León, que este es otro fenómeno más reciente, la gente no reparte, ¿verdad? Solo cantan. Pero bueno, ¿qué rescataría yo de esto? Yo creo que es algo bonito porque la Virgen nos congrega como familia, como hermanos, y nos ayuda también a compartir según las posibilidades. Hay gente que ahorra todo el año para compartir en su gritería o en la Purísima en el día que la reza. También hay que recordar que estas festividades son de índole familiar mucho, y también se ha introducido, como en algunos centros de trabajo, en algunas instituciones y colegios, la hacen incluso anticipadamente porque los días más cercanos a la Purísima ya están de vacaciones. Así que se ha institucionalizado nacionalmente, sí. Ya no solo de los católicos, sino que ya es una festividad nacional. Una especie como lo que pasa en México con la Guadalupana, ¿verdad? Pero yo creo que es importante que no nos olvidemos que el alma de estas festividades es religiosa, y por eso te explicaba yo lo del dogma, que Dios creó a la Virgen pura, limpia, en previsión de su maternidad divina, y nosotros también hemos sido llamados a vivir en gracia de Dios, pero bueno, con el bautismo nos limpian el pecado original, y estamos llamados a luchar cada día por mantener esa amistad con Dios, que se vive con amor a Dios y al prójimo, ¿verdad? Padre, ¿y esa novena, cuál es su origen? Los 9 días, este rezo y también esos cantos. Sí, bueno, ahí yo diría que hay una fusión de mucho de la doctrina y del que heredamos de los franciscanos, ¿verdad? También la novena surge pues como una preparación, y cuando uno lee la novena se encuentra con oraciones muy antiguas.
también está enriquecida hoy con texto bíblico y una breve reflexión de cada día, que es la consideración que yo invitaría a ponerle atención, porque es el mensaje de cada día, ¿verdad? Y los cantos, que son otra expresión cultural del amor a la Virgen que llevamos muy dentro los nicaragüenses. Yo diría que en la Purísima se logra detectar cómo lo religioso tocó el arte de la poesía, de la oración, pero también del canto y también de estas tradiciones de orden culinaria de compartir ciertos alimentos propios de la época de Nicaragua en diciembre. La economía nicaragüense, las cajetas, así es. La caña de azúcar y todas esas cosas. De los artesanos, principalmente de Masaya, las matracas, los pitos, las cosas de indios, que ya es una tradición. Por eso te digo yo que es bonito ver cómo ese acontecimiento religioso tocó profundamente y por eso se expresa de muchas maneras culturalmente, que son llamativos, pero no hay que olvidar el alma de esta festividad. Yo diría que la Purísima nos enseña, en primer lugar, a vivir en amistad con Dios, en gracia de Dios. Segundo, a recordar que la verdadera alegría viene de esa presencia de Dios en nosotros. Por eso el grito, ¿quién causa tanta alegría? ¿Quién es la causa de tanta alegría? La Inmaculada Concepción de María, ¿verdad? La Concepción de María, es decir, cuando María empezó a existir. Y lo otro, ese sentido del compartir fraterno que yo creo que en medio de las limitaciones hay que conservar. Y yo creo que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, María Elsa, en la Purísima se rompen muchas cosas, incluso religiosas. Yo conozco un caso de una familia que el yerno de la señora que celebra la Purísima es evangélico, pero ese día le apoya a la suegra como nunca, ¿verdad? Y él tira los cohetes, él ayuda a arreglar el altar. Me explico, se vencen muchas barreras y prejuicios religiosos, culturales y sociales que muchas veces nos hacen difícil la convivencia social. Yo creo que es una grandísima lección de amistad, de fraternidad, que la Virgen provoca en la sociedad nicaragüense. Antes de concluir solo, entonces la música, ¿hay algún músico nicaragüense que le puso la música a los cantos de la Virgen? Sí, mira, yo no soy muy experto en esa área, pero yo entiendo que hay música de, por ejemplo, el maestro Vega Matus de Masaya. Entonces creo yo que se recogen varios frutos de ese tipo de maestros de la música que lograron expresar también su fe católica a través del canto. Bueno, muchas gracias, Padre, por haber estado con nosotros. Así es que toda esta semana vamos a estar en el novenario, concluyendo el 7 de diciembre. La última pregunta, ¿la iglesia tiene ya las actividades programadas? Sí. Primero decía yo que las Purísimas son de orden familiar, entonces cada familia hay veces celebra un día la Purísima o grita la Purísima. Yo conozco una familia que este año va a cumplir 50 años de celebrarlo y seguramente lo va a hacer en grande. Y después las parroquias, dependiendo de la geografía del sector poblacional, la catedral, por ejemplo, va a tener el grito de la misa y el grito al mediodía, ¿verdad? Pero la mayoría el 7 de diciembre en la Catedral de Managua, según el programa que han dado a conocer, al mediodía. Pero en la mayoría de las parroquias a las 6 de la tarde. En la Catedral de León es a las 6 de la tarde, que es lo tradicional. Sí, en la catedral, pero la mayoría de las parroquias la tendremos como tradicionalmente es a las 6 de la tarde. Y bueno, que esperamos que todo salga bonito y que la celebremos con mucha devoción. Y los novenarios, hay parroquias que las cada parroquia lo hace según el horario. Nosotros en la parroquia de Santo Domingo, en el templo a las 5 de la tarde y en los sectores o capillas tenemos a las 6 de la tarde los novenarios de la Purísima. Bueno, muchas gracias, Padre, por haber estado con nosotros. Gracias, amigos y amigas televidentes. ¿Y quién causa tanta alegría? La Concepción de María. María de Nicaragua, Nicaragua de María.